Hola, mucho gusto. Yo soy Jency Pérez y hoy les voy a estar hablando de la falsación popperiana. Karl Raimund Popper nació en Viena el 28 de julio de 1902. Fue un filósofo y profesor austriaco y nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Popper argumentó que una teoría en las ciencias empíricas nunca puede ser probada, pero puede ser falsada, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos para distinguir la ciencia de la pseudociencia. Desde el epicentro de los acalorados debates epistemológicos del siglo XX, Karl Popper elabora una propuesta metodológica que parece querer superar el entrampamiento entre quienes defendían la validez de la evidencia empírica en las ciencias naturales y quienes la cuestionaban. Para Popper bastaría con delimitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia, sin que fuese necesario negar la eficacia de otros discursos en el ámbito distintos al de la ciencia. También dirigió sus críticas hacia el verificacionismo que mantenían los miembros del Círculo de Viena y defendió que la ciencia operaba por falsación y no por inducción. Esta es, en rigor, imposible, pues jamás se podrán verificar todos los casos sobre los que regía la ley científica. Popper desarrolló en este principio en la lógica de investigación científica, donde estableció también un criterio para deslindar claramente la ciencia de los demás discursos. Para que una hipótesis sea científica es necesario que se desprendan de ellas enunciados observables y por tanto falsables, de modo que si estos no se verifican, la hipótesis pueda ser refutada. El núcleo del método popperiano puede expresarse en los dos sustantivos con los que se titula uno de sus libros: conjeturas y refutaciones. El trabajo de la ciencia, para él, consiste en la formulación de hipótesis, conjeturas, y la especificación precisa de los experimentos o pruebas a las que dichas hipótesis han de someterse para comprobar su validez son refutaciones. Sin embargo, para que esta falsación pueda llevarse a cabo correctamente, las teorías científicas deben seguir ciertas reglas de racionalidad en su construcción. 1. Deben poseer una estructura lógica en sus conclusiones, usando para ello procedimientos deductivos correctos. 2. Deben tener una estructura general bien formada, sea que predomine en ella la forma lógico-deductiva o la forma empírica. 3. Deben ser comprobadas con otras teorías existentes para saber en qué medida se apoyan de ellas o se contradicen. 4. Deben especificar experimentos cruciales que permitan contrastarlas con la realidad, señalando claramente las condiciones precisas en las que dichos experimentos permitirán falsar las hipótesis. Cumplidos estos requisitos, se procede a la constatación empírica de las hipótesis. Si el resultado de los experimentos es negativo, se dice que la teoría ha sido falsada. Si es positivo, es decir, que si el experimento produce el resultado pronosticado, no se dice que la teoría ha sido verificada, sino que ha demostrado su temple, o que ha sido corroborada. Por esta vez, como anota Popper, para enfatizar que la misma teoría podría ser tarde o temprano refutada. Un ejemplo de la falsación popperiana es el de los cuervos. No porque todos hemos visto hasta ahora cuervos negros implica necesariamente que todos los cuervos lo sean. En cambio, al toparnos con uno que no lo es, sí podemos afirmar que no todos los cuervos son negros.